y de eso quiero hablarles. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 29. El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 29. Este libro que se llama realmente Hechos de los Apóstoles, todo lo que los apóstoles hicieron, los milagros, los prodigios, es una gran bendición que podamos reflexionar respecto a él. Pero en el versículo 29 del capítulo 16 dice lo siguiente. Hechos capítulo 16, verso 29 comienza diciendo así. Él entonces, ya les hablo de quién es él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y escúcheme, hoy terminamos esta serie que hemos estado hablando acerca de la familia. Y hoy el tema tiene que ver con una iglesia familiar. La pregunta es, ¿qué es una iglesia familiar? La iglesia familiar no solamente es que seamos una familia dentro de la iglesia y que eso es bueno. No solamente es que usted venga y se sienta dentro de una familia, eso es mucho mejor. Pero la iglesia familiar va mucho más allá. Es romper y derribar las paredes de este lugar para que verdaderamente el principio de familia usted y yo lo podamos ejercer allá afuera. Para que usted y yo podamos trabajar en nuestras propias familias, en nuestra propia casa. Porque ¿de qué nos vale que usted y yo estemos aquí siendo como una familia en la fe? Algunos se escudan mucho en eso. Si afuera nuestra familia se está perdiendo. Si afuera tal vez nuestra familia no está bien. Y no quiero decir que nuestras familias sean perfectas, porque ni la mía lo es. Pero sí necesitamos familias que sean conforme al corazón de Dios y haya una bendición sobre esas familias. Una iglesia familiar es la iglesia que tiene la capacidad de romper y tirar los muros al piso. Y todo lo que somos en este lugar lo podamos llevar a nuestras casas. Y eso tiene que ver con la bendición de Dios a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado, si usted me escucha esto con su corazón abierto, yo pienso que un llamado como comunidad de gracia. Y este llamado Dios nos lo hizo fuertemente a mi esposa y a mí hace muchos años atrás, comenzando el ministerio. Y era levantar una iglesia que llamamos iglesia familiar. Es una iglesia a favor de la familia, es una iglesia que trabaja y pelea por la familia, es una iglesia que cree en la familia. Y Dios nos ha regalado tal vez ese llamado, esa responsabilidad de ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia que pueda retornar a la esencia, lo que Dios manda, lo que Dios enseña respecto a la familia. ¿Y por qué se lo digo? Una de las cosas más atacadas y la acechanza más fuerte en este tiempo tiene que ver con la familia. No solamente la generación, tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la destrucción de todos los vínculos familiares. Tiene que ver aún con el pensamiento que el enemigo ha colocado en esta generación para no querer aún trabajar a favor de la familia. Conozco muchos muchachos que tienen, por ejemplo, gran temor a tener hijos. No quieren que ellos sufran lo que ellos sufrieron. Otros tienen gran temor al matrimonio. De pronto no quieren ver reflejado lo que vieron en su casa. Pero cuando venimos a Dios y somos nuevas criaturas, una de las cosas que pasa en nuestra vida es que nacemos de nuevo. Dice que las cosas viejas quedan atrás, nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, usted y yo tenemos, yo creo que una gran oportunidad de que nuestra familia, lo que queremos construir en nuestra casa, no tenga que ser lo mismo que de pronto vimos de nuestra generación. No tenga que ver lo mismo que vimos de nuestros antepasados, No tenga que ser igual de pronto la mala imagen, tal vez el mal proceso, tal vez la dificultad que usted vivió en casa. Pero cuando entendemos esto, lo que hacemos es trabajar a favor de la familia. Y escúcheme, la historia que les leí en el libro de los Hechos capítulo 16 habla de un personaje. Este personaje, la verdad, no tiene nombre. Solamente lo conocemos por su oficio. Dice que era un carcelero.
Yo le voy a invitar, lea más adelante el capítulo 16 de los Hechos para que en contexto pueda ver la importancia de la historia. Pero lo que ocurre con esta historia es que Pablo y Silas están en la cárcel. Allí este hombre los está cuidando. Y de alguna otra forma el tiempo que Pablo y Silas habían pasado en aquel lugar había sido de testimonio para este hombre en aquel lugar. Por eso cuando este hombre ocurre un gran terremoto, dice que los grilletes de la cárcel y de que los tenía ellos encadenados se abrieron milagrosamente. Y uno se pregunta, mire, yo no sé ustedes o yo que vengo por ejemplo de Colombia. Si en una cárcel de Colombia hay un gran terremoto y se abren las rejas de la cárcel, Dios mío, hermanos, ahí no se va a quedar nadie. Mejor dicho, todos van a salir huyendo y corriendo por su libertad. Ahí no se va a quedar nadie esperando a ver qué va a pasar. Y lo que ocurre aquí es algo contrario. Dice que se abrieron los grilletes de ellos, quedan libres. Y cuando el carcelero vio esto, dice que él mismo se iba a hacer daño, porque me imagino que tenía temor a lo que le iban a hacer por haberlos dejado volar. Pero escucha una voz de adentro y le dice: hey, no te hagas daño, todos estamos en este lugar. Entonces piense por un momento, este hombre ha escuchado tal vez a Pablo y a Silas, dice que adorando, alabando a Dios en medio de su situación, en medio de su cárcel, en medio de estar de lo más oscuro. Tal vez ellos le han hablado a este hombre aún del amor y la misericordia de Dios. Y cuando esto ocurre, dice que él viene, se postra a los pies de ellos y le dice: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero aquí hay una promesa que yo creo que todos debemos tomar en esta tarde. Pablo y Silas le dicen lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿y quién más? Y toda tu familia o tu casa. Y de esta palabra yo quiero hoy tomarme para hablarle de lo que es la bendición de Dios sobre nuestras familias. ¿Por qué se lo digo? Porque tal vez usted está hoy solo o está sola en este lugar, o tal vez usted es el único que ha conocido de Dios en su casa. Y para mí aplica esta enseñanza. ¿Cómo aplica? A través de un milagro. Porque usted y yo podemos pensar: pastor, mire, mis hijos, mi esposo, mi esposa están por allá con un corazón tan duro que yo no sé si algún día van a creer en Dios. Pero cuando yo veo esta promesa, lo que ocurre a través de esta promesa es que todos tenemos un momento determinado. El carcelero tuvo su momento, su familia tuvo su momento. Significa que, y yo puedo ver personas en este lugar, y yo no sé si usted era de esos, yo era de esos, éramos huesos duros de roer. Cuando nos hablaban de la palabra del evangelio de iglesia, teníamos un corazón tan duro que inmediatamente nos cerrábamos. Esos evangélicos, esos extremistas, esos religiosos, yo nunca entraré a un lugar así. Pero ¿qué ocurrió? Algún día alguien nos habló, era el momento de Dios, hubo un convencimiento y aquí estamos por la misericordia de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dios es grande y tiene misericordia de nosotros. Y Dios tuvo que mover un montón de cosas para hablarnos. Lo mismo con nuestra familia. A veces hay personas que son más duras que otros, corazones más duros que otros, pero Dios es perfecto en sus tiempos. Por eso usted y yo necesitamos creer en esta palabra. Que si hay alguien dentro de su familia que no ha creído, que le ha costado, que usted va a ser la puerta abierta de Dios para su familia. Usted va a ser la puerta abierta para que otros crean, para que otros sean salvos. ¿Por qué? Porque esta promesa no es solamente para este carcelero. Esta promesa tiene que ver con una promesa que Dios nos da, de que si usted y yo creemos en Él, no solamente la bendición es para nosotros, nos tocará a nosotros, seremos salvos nosotros, pero también serán salvos nuestras generaciones, especialmente nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo con todo mi corazón, viniendo de una familia donde sé que necesitan mucho, mucho, mucho de Dios y de esta promesa. Pero mis amados hermanos, este hombre nos muestra lo maravilloso que es creer en Dios. Por eso este hombre hace dos cosas. Lo primero, dice que cuando toda su familia y toda su casa escucha de esto que Pablo y Silas les está hablando, dice que creen y se bautizan. Imagínese usted, Dios llama familias, Dios no llama personas solas. El ministerio y la mejor forma de ejercer el ministerio es a través de la familia. Por eso Dios no divide familias.
Dios no divide familias. Si usted va a una iglesia donde haya un lugar que se divide a familias, ese lugar no es de Dios. Dios no divide familias, Dios une familias. Y dice que este hombre se bautiza con toda su familia, pero número 2, se goza de que toda su familia haya conocido de Dios. ¿Cuántos deseamos ese gozo, que nuestra familia conozca de Dios? ¿Cuánto desearía yo que mi familia conozca de Dios? Y cuando conozcan de Dios, entonces se imagina la fiesta y celebración que voy a hacer por ese gran milagro que Dios ha hecho en mi casa, o no en mi casa, en mi familia, especialmente mis hermanos y mis sobrinos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay gran gozo. El hecho de que conozcamos de Dios como familia es una bendición. Por eso a mí me encanta cuando veo familias venir a la iglesia, cuando veo los hijos, el matrimonio. ¿Por qué? Porque todos asumimos una responsabilidad como familia también en nuestra búsqueda de Dios. No es una responsabilidad solo de uno, es de todos. Donde el papá y la mamá tienen una responsabilidad, los hijos tienen otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios llama familia y cada uno con una responsabilidad especial. ¿Para qué? Para que las cosas puedan funcionar. Pero ahí es donde Dios se involucra en nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 127:1 dice lo siguiente. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Significa que si nosotros permitimos que Dios edifique ese proyecto de familia y casa en nuestra vida, créanme, eso perdura. En vano no va a ser lo que usted y yo nos esforcemos, porque usted y yo lo podemos hacer en lo natural, pero en lo natural, créame, uno no convence a nadie. ¿Cuántos de ustedes han tratado de convencer a un familiar de buscar de Dios, de venir a la iglesia, de hacer algo? Uno no puede. Sí, es muy difícil. Usted puede saber que alguien tiene la necesidad y tratarle de convencer, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Señor es el que convence acerca de eso. El Señor es el que toca cada corazón para que eso ocurra. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos seguir orando por la familia, especialmente nuestros familiares que necesitan esa misericordia y ese amor de Dios. No darnos por vencidos. Por eso lo que yo creo es que si hay parejas sanas, matrimonios sanos, hijos sanos, entonces trabajaremos y colocaremos una semilla de bendición en medio de esta sociedad. Y la sociedad dejará de ser un caos. ¿Por qué? Porque tendremos matrimonios sólidos, tendremos hijos correctamente edificados en valores, en principios, y la familia volverá a su plan original, trayendo una bendición alrededor de las personas que lo conforman, pero también alrededor de las personas que le rodean. ¿Cuántos de ustedes tienen esas familias que usted ve y usted dice: qué familia tan bonita? Qué bonita esa familia, ese matrimonio, esos hijos, no perfectos, porque la verdad no hay ni familia ni hijos perfectos, pero si uno dice como que tienen tanta paz, como que ahí van en armonía, qué rica esa familia. Y no son de esas familias que vienen a la iglesia y aparentan una cosa y allá se están matando. No, es que verdaderamente lo están haciendo. Y uno dice: qué bonita familia. Y eso es lo que la iglesia debe trabajar. Ahora bien, escúcheme rápidamente, ¿por qué creemos o qué es realmente una iglesia familiar? La iglesia familiar no solamente, vuelvo y le repito, es una iglesia que aquí somos una familia. No, la iglesia familiar es una iglesia que está a favor de la familia y por eso trabaja para la familia. Si ustedes ven y descubren, hay cosas que como iglesia hemos hecho y seguiremos haciendo, invirtiendo en diferentes ministerios, invirtiendo en los niños, en los jóvenes, cosas aún dentro del altar y en este lugar que hacemos a propósito para poder bendecir la familia. Esta serie que tenemos cada año, tal vez 4 o 5 semanas, no es en vano. No es solamente un evento de 4 o 5 semanas al año. No, es que realmente creemos en la familia. Pero ¿qué es una iglesia familiar? Primero, creo que una iglesia familiar, y en el caso nuestro, es que creemos en el matrimonio. Totalmente en el matrimonio. Y escúchame algo que les hablaba en el primer servicio. El problema no es el matrimonio. El problema es con quién me casé. El problema no es el matrimonio, el problema es cómo llegué al matrimonio. A veces la gente le va mal en el matrimonio y quiero hacer un paréntesis que lo hizo esta mañana. Yo sé que en un grupo como este hay diferentes expectativas
y diferentes situaciones que han ocurrido dentro de las familias y dentro de los matrimonios. A algunos les ha ido bien, a otros no tan bien, a otros están comenzando a levantar todo el proyecto o proceso de matrimonio. Pero algo que yo descubro es que el problema no es el matrimonio. El problema es el proceso para llegar al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio continúa siendo algo maravilloso que Dios nos ha entregado, algo que nos ha regalado. Termina siendo en medio de la construcción de familia, donde el hombre vuelve a su esencia natural, a ser una sola carne. Por eso mire lo que dice Mateo 19, versículo 3, un pasaje que toma del Génesis. Mateo 19, 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar su mujer por cualquier causa? Había un mandato o tal vez una ley en el Antiguo Testamento, y era que el hombre tenía el derecho a repudiar a su mujer. Eso significa apartarse de ella, y tenía un derecho. El problema cuando Jesús viene a hablar acerca de esto y le están preguntando es que abusaron de esto, y dice que por la dureza del corazón Dios eliminó esta ley. ¿Por qué la dureza del corazón? Y en el caso de los hombres somos muy fáciles para eso. La mujer viene, es bonita cuando la conseguimos, luego viene y tiene 3, 4, 5, 6, 8, en el contexto judío, no sé, hasta 10 hijos, y entonces su cuerpo ya no es el mismo. Aparecen las llanticas, aparecen las arrugas, aparecen cosas en la mujer, y entonces el hombre que decía: pues esta ya pasó su ciclo, me voy a conseguir un 0 kilómetro. Y entonces la repudiaba solamente por su apariencia o porque ya no le gustaba, y iba y se casaba con una joven. Pues Jesús está reprendiendo eso. Y Jesús dice que por la dureza del corazón de los hombres esto ya no es correcto, porque ya no la estaban repudiando por un pecado, por algo que no era correcto, la estaban repudiando por cualquier cosa. Y ahí entonces el Señor les enseña y les dice algo. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Primera construcción de familia. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mis amados, cuando hay una conexión de cordón umbilical con los padres para formar un hogar, no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque, y aquí les hablo a las mamás, porque me estoy metiendo en un lío. Mamá, si usted ve que su hijo la honra más a usted que a su esposa, frénelo. Eso no es bíblico, no es correcto, no es sano. Pídale a su hijo que honre a su esposa antes que a usted, porque cuando su hijo se casó las cosas cambiaron. Cuando él estaba soltero, usted era la prioridad. Y no quiere decir que no se le vaya a honrar ni a cuidar. No, el hijo tiene necesidad de hacerlo. Yo estoy casado hace 22 años y yo honro a mi mamá. Yo le mando a mi mamá mensualmente dinero. Pero por encima de mi mamá está mi esposa. Y si usted, mamá, ve que su hijo está haciendo esto, frénelo, porque no funcionará entonces el hogar de él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en la construcción de matrimonio el hombre deja a su padre y a su madre, se une a la mujer y son una sola carne. Ahora el contexto de una sola carne. ¿Por qué es tan importante el matrimonio y por qué creemos en él? Y alguna vez esta semana se lo dije. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea como creación perfecta. Saca de él una costilla y crea a la mujer, la varona. Pero cuando hay un matrimonio es como que el estado del hombre vuelve a su plan original de creación. La costilla vuelve al lugar de donde ha sido sacada. ¿Y esto qué es? Es una unidad perfecta. Por eso el matrimonio es una unidad perfecta. Por eso el matrimonio es algo sagrado. Por eso el matrimonio hace parte de lo que Dios desea en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde se conciben cosas y se suplen situaciones que nos favorecen y nos bendicen, nos ayudan. Entonces el problema no es el matrimonio, el problema es con quién me voy a casar. Jóvenes, no se apresuren. Piensen bien, porque si ustedes toman malas decisiones, a futuro eso les pasa una cuenta de cobro. Y entonces no es, es que el matrimonio no funciona. No, no funciona porque tu decisión no fue la correcta. Porque te adelantaste, jóvenes. El día que ustedes se valoren como Dios los valora y se vean como Dios los ve, van a tener la capacidad de escoger a sus parejas, porque entonces tendrán un estándar altísimo que les colocarán a sus parejas. Si usted no tiene ese estándar en su vida de lo que usted cree de su cuerpo y de su vida, ¿sabe qué pasa? Cualquier cosa le sirve. Y esa cosa puede estar al lado de la cama.
Entonces el problema no es el matrimonio como institución. El problema es mi decisión, con quién lo hice. Cuídense en jóvenes de yugos desiguales. A veces yo encuentro que me dicen, no, pastor, eso es el mismo demonio, pero cuando yo me case cambiará. No cambian. Te van a hacer la vida imposible. Cuando quieras venir a la iglesia no te va a dejar. Cuando quieras meterte con Dios no te va a dejar. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. No quiere decir que Dios no lo pueda cambiar. No, permite que Él cambie antes de. No te adelantes. ¿Por qué? Porque entonces toma las decisiones a la ligera, formas un matrimonio o un hogar con esta persona, no te funciona y crees que el problema es el matrimonio. El problema no es el matrimonio, el problema es mi decisión. Y aquí me estoy metiendo, hermanos, mire, me estoy metiendo en un problema porque le dije al principio, aquí en este grupo puede haber diferentes situaciones respecto al matrimonio. A algunos les ha ido bien, a algunos les ha ido regular, a otros no les ha ido bien. Pero en este caso no es para que usted se vaya de este lugar mal. Le estoy hablando que todavía hay una esperanza, que podemos hacer algo, que podemos trabajar en algo. Y eso tiene que ver con la bendición en nuestras familias. Pero ¿de qué trata esto? Que una iglesia familiar es la que cree en el matrimonio. Y escúchame, el matrimonio es ese vínculo perfecto, pero también el matrimonio es el inicio de un plan familiar. Del matrimonio parte en sí lo que la familia va a hacer. El matrimonio, si el matrimonio, la pareja está bien, los hijos estarán bien, la casa estará bien. Por eso nosotros necesitamos trabajar en la construcción de familia y por eso lo importante de con quién me voy a casar. ¿Qué perfil? Y muchachos jóvenes, cuando tengan un perfil de con quién se van a casar, no sean tan emocionales. Ay, que sea rubio. Ay, que tenga papeles. No, que sea rubio. Ay, que sea alto, que sea guapo, que tenga aquí el pectoral, el six pack, la chocolatina. Algunos la tienen derretida, pero otros la tienen ahí bien marcada. Esa no es una lista para conseguir esposo o esposa. Coloca en tu lista si teme a Dios, si le sirve a Dios, si tiene principios, si tiene valores. Jóvenes, un buen hijo, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que ver en sus novios, mujeres. Un buen hijo es un buen esposo. Si tu novio ve por su casa, si tu novio pone en su casa para el pago de todos los servicios, si tu novio está enterado de todo lo de casa y honra a su mamá y honra a su papá y honra a su casa, ese buen hijo se convierte en un buen esposo. Si usted ve que su hijo no es un buen hijo, si su novio no es un buen hijo, corran de ahí. En serio. Van a conseguir a alguien que les va a amargar la vida. Pero huyan de ahí. Y si de novios no están haciendo lo correcto, créanme que en el matrimonio es más difícil que se enderece el camino. Porque mire, le hablo como hombre. Cuando yo conocí a Andrea y les comentaba una vez, yo no era creyente. Y le abro mi corazón y le voy a decir con todo mi corazón, yo no estaba buscando romanticismo con Andrea. Estaba buscando lo que todo hombre busca con una mujer. Que Dios tuvo misericordia fue diferente, pero fue toda una excepción. Muchachas, si a usted la invitan al oscurito a tocarle un corito, salgan corriendo de ese lugar. No es nada bueno. Pero en fin, no me voy a meter en más problemas con eso. Y creemos en el matrimonio como iglesia entre un hombre y una mujer, mis amados. Un hombre y una mujer es lo que Dios instituye. Por eso Mateo en su evangelio toca este aspecto. Dios lo creó varón y hembra y de ahí formó lo que es el matrimonio y la familia. Por eso, mis amados hermanos, hoy en día todo lo que, y les decía de Colombia, usted puede leer un hombre que se casó con una muñeca inflable. Y uno dice, y ahorita tiene hijos inflables, ¿y de dónde salieron? Y uno dice, la gente está loca. O hay gente que ahorita salió una famosa diciendo que se casó con ella misma. O sea, Dios nos está revelando todo esto para hacernos pensar lo que el enemigo ha querido hacer hoy en día con las familias y especialmente con el matrimonio. Pero una iglesia familiar cree en el matrimonio.
Jóvenes, si usted ve que el matrimonio de sus papás no funcionó ni fue el mejor, usted necesita que Dios le sane para que usted crea en el matrimonio. Usted no necesita repetir la historia de su papá, de su casa. Usted y yo tenemos la capacidad de levantar familias, matrimonios diferentes, sanos. Pero ¿dónde cortamos la cadena generacional? La cortamos en este lugar, siendo nuevas criaturas, permitiendo que Dios haga algo diferente. Y puede que usted no tuvo el mejor ejemplo, pero eso no significa que usted tenga el derecho a repetir la historia de sus papás sabiendo que no le funcionó. Haga algo diferente. Y ahí es donde entra esta bendición de lo que Dios nos da, que es el matrimonio. Yo creo totalmente en el matrimonio. Llevo con mi esposa 22 años casados y créame, hermano, han sido como 22 segundos bajo el agua. No, ha sido como 22 segundos de bendición. Mi matrimonio ha sido una gran bendición, hermano. Yo amo con todo mi corazón a Andrea y créame, todavía la veo como cuando éramos novios. La veo con tal amor y con tal aprecio y con tal de todo, porque yo creo totalmente en el matrimonio. Y sabe que lo peor de eso, de la situación, es que vengo de un hogar dividido, vengo de un divorcio, vengo de todo lo que mis papás hicieron, que se divorciaron, que destruyeron la familia, pero yo descubrí que no tengo que hacer lo mismo. Yo puedo formar un hogar totalmente diferente y por eso he creído siempre en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? El matrimonio es una gran bendición. Jóvenes, número 2, creemos en que los hijos son una bendición. Una iglesia familiar cree en los hijos. ¿Y por qué le digo que cree en los hijos? Hay muchachos y en este tiempo que les da miedo tener hijos. Pero le voy a decir algo con todo mi corazón y tal vez los que tenemos hijos entendemos esto. Hay un amor único para nuestros hijos. Ese amor no se lo podemos dar a ningún otro, a ninguna otra cosa, ni lo vamos a sentir con nada más, solo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hoy en día en la construcción de familia entonces está de que no, yo escuchaba a personas que dicen, no, es que yo no tuve hijos, pero no quiero tener y todo mi amor se lo di a mi perrito. Mire, su perrito es muy bonito, pero el amor de un hijo es diferente, es muy diferente porque es recíproco. Usted ama a un hijo y usted no sabe lo maravilloso que es tener un hijo que le abrace bebé. Cuando veía yo a este bebé, a Matthew, me acordé de mis hijos porque no hay un sentimiento más poderoso que cuando usted ve a sus hijos que los sacan recién nacidos y usted poderlo tener en sus manos. Ese es el sentimiento más maravilloso de toda la vida. Dice que es tan maravilloso, la Biblia hablaba de esto, que los dolores de parto se le olvidan a la madre cuando tiene a su hijo en brazos, porque es un amor diferente. Como iglesia familiar creemos en que los hijos son una bendición. Claro, son un reto, son una responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay hijos perfectos. Yo como papá se lo digo y como pastor aún. Usted puede ver a mis hijos por ahí, pero mis hijos son iguales a sus hijos. Eso no significa que no sean una bendición. Mis hijos son de bendición a pesar de sus debilidades, pero son una bendición. Y una iglesia familiar es la que cree que los hijos son una bendición. Pero es un reto. Es un reto de que usted y yo podemos trabajar para ellos, podemos ayudarles a ellos, podemos ser un ejemplo para ellos, podemos levantarlos, ser una plataforma para que nuestros hijos sean mayor o más grandes que nosotros. ¿Y qué es eso? Es que nuestros hijos son una bendición. Por eso, mis amados, y dentro de mi propio ejemplo, antes de casarme yo tenía pavor a tener hijos. ¿Por qué? Porque no conocía del Señor. Yo decía, ¿para qué hijos? Este era mi temor. ¿Para qué hijos? Para hacerlos sufrir como yo sufrí, para que aguanten hambre como yo aguanté, para que estén mal como yo estuve. Yo no quiero tener hijos. Pero Dios me escuchó y tuvo misericordia de mí. Y cuando lo conocí, hubo este nuevo nacimiento y corté estas cadenas generacionales. Y Andrea me dio a través de su ejemplo que uno sí podía tener hogares, que sí, los hijos son una bendición. Cuando tuve a mis hijos, ellos se convirtieron en la mayor bendición de toda mi vida. Y eso es lo que son los hijos. Los hijos son una bendición. Por eso, si usted tiene temor porque sufrió, porque padeció, porque no fue bueno en su casa, etcétera, etcétera, usted y yo podemos cortar eso. Los hijos son una bendición. Y tal vez usted diga, no, es que yo no quiero traer a nadie a sufrir al mundo. Yo no quiero tener hijos para que sufran lo mismo que yo. Yo quiero que hoy usted pueda decirle, Señor, perdóname si he pensado así, pero entonces muéstrame esa bendición de tener hijos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Mire, yo conozco personas que solo con una mirada quedan en embarazo. Ni siquiera han salido de la dieta y ahí está ya el esposo preparado. Y hermanos, en plena dieta, mire,
ahí quedan embarazos. Y uno dice, Dios mío, qué fertilidad. Pero ¿sabía usted cuál es el censo y los números de personas, parejas, matrimonios que están dispuestos a pagar todo el dinero del mundo para tener un embarazo? Y cuando usted y yo despreciamos esto de la naturaleza que Dios nos ha entregado, estamos despreciando la vida que Dios nos permite formar en nuestro vientre, especialmente en el de la mujer y el hombre que participa de ello. Por eso yo creo que los hijos son una bendición dentro del matrimonio. Y escúchame, ¿por qué? Porque conforme a este propósito es que los hijos dentro del matrimonio se convierten en una gran bendición. Se convierten en una herencia de Dios. Eso dice la Biblia en el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo. Son algo que Dios nos entrega, nos presta, nos hereda. Y entonces por eso creemos como una iglesia familiar que los hijos son una bendición, pero también una responsabilidad. Mis amados, una de las cosas que el enemigo más ha querido robar en este tiempo son estas generaciones, nuestros jóvenes. Y yo quiero terminar con esto. ¿Sabe qué más es una iglesia familiar? Y en el caso nuestro, yo creo que somos una iglesia familiar porque tenemos un profundo deseo por trabajar con esta generación. No lo estamos logrando todavía, pero estamos colocando pequeñas semillas para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque si decimos que los hijos son una bendición, usted y yo necesitamos trabajar a favor de esta bendición, y eso son nuestras generaciones. Y una iglesia familiar es la que trabaja a favor de las generaciones, de los niños, de los jóvenes, de lo que ellos representan más adelante. Por eso lo que hablábamos del ministerio infantil al principio, usted tiene también tal vez una responsabilidad en amor en este escenario de iglesia, en trabajar a favor de esta generación, colocar semillas en el corazón de estos niños. Por eso como iglesia hemos hecho grandes esfuerzos de conseguir este espacio para que los niños tengan su propio espacio, disfruten de la iglesia. Por eso como iglesia hemos sido conscientes en hacer cosas aún dentro de la iglesia, porque alguien que viene a la iglesia viene y yo no sé, hay cosas que yo he hecho también para ganar esta generación, para que ellos cuando vengan nos escuchen. Porque yo conozco muchas personas que se paran en este altar y tienen un mensaje tan valioso, pero los jóvenes no los escuchan, tienen sus oídos cerrados. Imagínense, para un mensaje sencillo uno puede estudiar 15 a 20 horas, lo tienes que comprimir en 30 minutos. Y aparte de los 30 minutos viene si quieres hacer un tema doctrinal teológico profundo. Y entonces los más viejos en la fe dicen: oh, qué palabrota, ese pastor sí estudia, es un gran teólogo. Pero si eso que te dijo el pastor no te sirve para mañana vivir tu vida cotidiana, ¿de qué te sirve esa gran revelación? Y entonces a veces predicamos para los que ya están viejos en la fe. Pero mi pregunta es: ¿qué hay de los jóvenes? Porque a ellos se les predica de manera diferente. Y entonces usted viene aquí a la iglesia, ya lleva 10, 20, 30 años, y usted está más preocupado porque yo no uso medias que por el mensaje. ¿Me está escuchando? Usted está más preocupado porque me quité todo el pelo, un pastor calvo, que por el mensaje. Y es porque a veces venimos y nos paramos acá para hablarles a los adultos y ya creyentes de años, para congraciarnos con ustedes. Pero mi pregunta es: ¿dónde quedan los jóvenes? Que ellos entiendan el mensaje, la importancia, el valor, que les ayude. Y mis amados hermanos, para mí una iglesia familiar es una iglesia que tiene un profundo deseo en trabajar en esta generación, en sembrar en ellos, en hablarle a ellos. ¿Usted sabe cuántas iglesias desde el 2020, la pandemia, se han cerrado en los Estados Unidos y en Canadá porque la iglesia envejeció? Quedó solo el edificio y el púlpito vacío, porque ya no hubo ya no hubo un cambio de generación. Todos se quedaron viejitos. Y entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que cerrar la iglesia, porque se dedicaron a predicar entre ellos mismos y no cambiaron
el formato para que los jóvenes se sintieran en casa. Y escúcheme, como pastor, esto es lo que yo cuido en este lugar. Yo, aún como chavorruco, trato de vestirme joven. Y usted me ve de tenis y todo lo demás, pero hay algo que yo no cambio y es la esencia. Es esto. Usted puede venir acá y vernos que sí, que se montan de jeans y algunos dicen, ay no, yo me voy por una iglesia donde las mujeres mejor usen falda. Váyase. Pero mira el mensaje y la esencia. ¿Y a quién le estamos hablando? Que es con un propósito. Y para mí la palabra es balance. Ni irnos tanto para un lado y perder la esencia, pero tampoco para el otro lado y volvernos religiosos. Es un balance. Pero en ese balance lo principal que hemos cuidado como pastores es esto. Lo que aquí se dice. Por eso aquí yo no te voy a hablar de un tema motivacional nunca. No te voy a hablar de lo que yo pienso. Te voy a hablar de lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿sabes cómo le he orado a Dios para poderlo hacer? De manera también que los jóvenes nos escuchen. Porque tú puedes traer una muy gran verdad dentro de la Biblia. El problema es cuando te vuelves religioso y ningún joven te puede escuchar. Para mí una iglesia familiar es una iglesia que desea trabajar por esta generación. Por eso, hermanos, mire, si usted ya lleva 10, 20 años en la iglesia, no venga a la iglesia, ay, es que hoy no cantaron la canción que me gusta, ay, es que hoy el pastor no se vistió como a mí me gusta, ay, es que hoy no hicieron esto que a mí me gusta. No piense en alguien más. Usted ya sabe para dónde va, usted ya es maduro en la fe. Piensen que ese mensaje le llegue a un muchacho, a un joven, que ellos se sientan como en casa, que se sientan bienvenidos, que se sientan en paz. ¿Sabe qué me encantó a mí de esta serie? Fue escuchar a los muchachos. Todos allá afuera me decían lo mismo. Pastor, yo creo que soy tóxico. Pastor, yo creo que tengo papás tóxicos. Eso ya es otro tema. Pero todos estaban allá afuera hablando del tema, porque si yo tengo una gran verdad que la doy solo porque yo la entiendo, la pregunta es: ¿qué te queda a ti para vivir mañana? Y mis amados hermanos, es como, entiéndame usted como papá. Cuando usted se sienta con sus hijos, y especialmente si son niños, usted se sienta a la mesa con ellos, los mira y usted les va a hablar cosas que no entiendan. Entonces usted se sienta con ellos, los mira a los ojos y le dice: el gran Jehová, Shalom. Y el niño tiene 5 años. El gran Jehová, Shalom, te va a bendecir, una bendición eterna, sobrenatural, y una bendición de lo alto. Y usted comienza a darle toda una retalía de algo que el niño no entiende. Yo creo que no lo hacemos. Usted se sienta y conforme a la edad del niño lo mira y le comienza a hablar en el lenguaje del niño para que le entienda. ¿Por qué nos queda tan difícil hacer esto con nuestros jóvenes? Pero para mí una iglesia familiar es la iglesia que tiene un profundo deseo por trabajar con jóvenes. Y escúchame dónde queda el punto medio. No hacer lo que a los jóvenes les dé la gana, sino es enseñarles para que ellos se alineen conforme a su formato, a lo que Dios les está pidiendo. Porque cuando yo le digo trabajar con jóvenes, no es volvernos aquí alcahuetas y que los jóvenes terminen haciendo lo que se les dé la gana, no. Y aquí hay muchachos que les pueden decir que les jalo las orejas y me siento con ellos si me dan el derecho, claro está, porque si no me dan el derecho yo no me meto donde no me han invitado. Pero si el muchacho me dice: pastor, yo quiero hablarle y quiero que me ayude, ya entonces me está dando un derecho. Y ahí sí le jalo las orejas. Porque mis amados hermanos, el que como iglesia seamos familiar y trabajemos a favor de los jóvenes no significa volvernos alcahuetas y que ellos terminen haciendo lo que se les dé la gana, no. Es un balance. Pero sí, como iglesia familiar, dentro de ese balance es que hay un deseo profundo por trabajar por esta generación. Y esta generación tienen que ver sus hijos, sus nietos. Y si usted está joven, son aquellos jóvenes o niños en los cuales usted también se puede invertir, puede sembrar, puede ayudar. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Por eso debemos seguir ayunando por nuestros hijos, orando por ellos. Nos debemos esforzar. Yo sé que hay veces hay ciertos hijos que
que están ahí, que no son tan fáciles como otros, pero no nos podemos dar por vencidos. Tal vez hay otros muchachos que usted conoce y que están, no sé, según usted, perdidos o no respetan. Orar por ellos y ayunar por ellos. Usted y yo necesitamos hacerlo como una iglesia familiar. Por eso cada día que oramos en las mañanas, no falta la oración por los jóvenes, por los niños de la iglesia. Es orar por ellos, que Dios les hable, que ellos se sientan en este lugar en paz, que disfruten venir a la iglesia. Qué pereza traer a los muchachos obligados a la iglesia y usted prometiéndoles que les va a ir a comprar, no sé, carne o pollo a la salida, y por eso se vinieron a la iglesia. Bueno, en los hijos lo paso más o menos, ya en los esposos y las esposas ya como que no mucho. Pero traer obligado a la iglesia no es bueno. Debemos también hacer guerra espiritual por ellos, para que Dios se pare en la brecha, los bendiga. Debemos enseñarles la palabra, involucrarnos con ellos, con esta generación, con lo que Dios desea. Por eso, mis amados hermanos, ahí afuera va a haber una mesa de inscripción, y yo le doy gloria a Dios por lo que está ocurriendo en el ministerio infantil. Todos los que el Señor despertó su espíritu para ayudarnos, ahí afuera hay una mesa, involúcrese, coloque una semilla. Esa semilla va a dar su fruto, y ese fruto significa un muchacho, un niño, un joven tocado a través de su vida, de su estilo de vida. Pero escúcheme algo más: si usted quiere trabajar a favor de esta generación, hay algo muy importante que debe saber. Los muchachos de hoy en día no eran como nosotros años atrás. A mí, ¿sabe cómo me ganaron? Un día me dijeron: Cristo te ama. Y yo: gloria a Dios, ¿dónde lo busco? Esta generación no. Usted le dice: Cristo te ama, y el muchacho te responde: demuéstremelo. Y entonces a veces la gente no está preparada y le dice: no, Cristo te ama. Sí, pero demuéstremelo. No, te ama. Y al final, ¿sabe cómo se liberan del momento? Ahora mismo oro por ti por espíritu de rebeldía, para que ames al Señor. Y lo espiritualizamos todo. No, el muchacho quiere saber: demuéstramelo, dígame dónde en la Biblia dice que Él me ama. Por eso debemos estar preparados con estos jóvenes. Y número 2, a mí me ganaron y me dijeron: Cristo me ama. Hice la decisión de fe y comencé todo un proceso en mi vida, con altos, bajos, pero comencé el proceso. Estos muchachos nos están pidiendo algo diferente, papás, y nos están pidiendo coherencia en nuestro estilo de vida. Que si usted le dice que Cristo le ama y que usted es un creyente, Él le está pidiendo a usted indirectamente que lo que usted es en la iglesia lo sea en su casa. Porque si usted no hace eso, se queda el mensaje a medias y usted no va a poder hacer nada por ellos. Por eso hay gente que viene en la iglesia. Por eso le decía, la iglesia familiar es la que derrumba las paredes. Porque ser familia aquí es muy bueno. Ay, cómo nos amamos. Ay, todos nos conocemos. Ay, tomamos café. Ay, cómo me siento en paz. Pero en su casa, ¿qué está pasando? Una iglesia familiar es la que trasciende, rompe las barreras. Oramos por nuestra casa, por nuestra familia. Creemos en la promesa: seré salvo yo y toda mi casa. Y batallo y guerreo por mi casa, y bendigo mi casa, y bendigo mis hijos. Son una bendición. Y trabajo en mi matrimonio. Solo es una bendición el matrimonio. Pero, mis amados hermanos, no deje el mensaje a medias. Porque si usted en este lugar es una cosa y en su casa es otra, para los jóvenes y esta generación eso es incoherente. Y su mensaje queda a medias. Queda totalmente a medias. Por eso usted y yo tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y esta generación, y es ser lo que somos en este lugar, somos en nuestras casas. Y papás, mire, les quito un peso de encima, porque a veces los hijos son manipuladores. Se están portando mal y los vamos a castigar, y cuando los vamos a castigar, ahí mismo dicen: ay, pero usted no es el que sirve en la iglesia. No, sí sirvo en la iglesia, pero te mereces el castigo. Otra cosa como papá. Eso no quiere decir que nos manipulen los hijos para no castigarlos ni corregirlos, porque a veces también los hijos manipulan cierta cosa y nos obligan a ser allá perfectos, supuestamente porque venimos a la iglesia. No, la corrección de la casa y de la familia es otra cosa, y debemos hacerlo como papás. Pero la coherencia en nuestro estilo de vida es lo que esta generación nos está pidiendo. Si usted quiere ayudarnos como iglesia a ser pro familia y a trabajar por esta generación, yo les pido: ayúdenos. Ayúdenos a través de su estilo de vida y cómo usted impacta a sus familias y a las personas que le rodean. Pero ayúdenos. Ayúdenos. Eso es
una iglesia familiar. La iglesia que cree en la bendición de la familia y en el llamado de Dios para toda la familia. Y serás salvo tú y toda tu casa, por imposible que te parezca. Dios tiene un milagro con tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso, Señor. ¿Qué tal si se para ahí donde usted está? Párese, por favor, y ayúdeme a orar. Levante sus manos y yo le voy a invitar a los niños que vengan. Ahí donde usted está, comencemos a orar. Dele gracias a Dios por su familia. Si usted es soltero o soltera, por sus padres, por su casa, por todo lo que representa su hogar. Si están aquí, si están lejos, ore por ellos. Ore por ellos en este día. Si fueron o no fueron un buen ejemplo, ore por ellos, bendígalos. Si están ahorita presentes, si han partido a la eternidad, ore por ellos. Si usted está en este lugar y usted ya tiene familia, sus hijos, su cónyuge, esté aquí o no esté aquí, ore por ellos, bendígalos en este día. Serás salvo tú y toda tu casa. Hay una bendición familiar que el Señor ha derramado en este tiempo para nuestras familias. Comunidad de Gracia es una iglesia familiar, es una iglesia que cree en el matrimonio. Señor, lo creemos totalmente. Creemos por la bendición en nuestros matrimonios, Señor. Creemos por esos jóvenes, Señor, que levantarán, Señor, proyectos de matrimonios en bendición. Tú les tienes preparado a ellos ese media naranja, esa ayuda idónea, Señor. Que no se adelanten, Señor, a ese proceso. Que tú les guardes, que les ayudes, que les bendigas, Señor, a nuestros jóvenes. Que puedan construir matrimonios sólidos para toda la vida. Matrimonios de bendición, que puedan tener hijos, que crean en los hijos, Señor. Que vean los hijos como una bendición, que los deseen, Señor, que puedan, Señor, abrir sus corazones para que tengan esa responsabilidad, para que sientan ese gran amor de lo que es ser padres. Señor, oramos en este día por estas generaciones. Bendecimos nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Bendecimos en este día lo que tú estás haciendo, Padre. Yo bendigo en este día cada familia representada en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos y ore en esta tarde a Dios por su familia. Puede que usted hoy esté en medio de un proceso difícil familiar, pero ore. Dios tiene un milagro para tu casa. Dios abre brecha, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios es un Dios de oportunidades, misericordia. Toda tu casa tendrá su momento en su tiempo perfecto. Tu familia será salva, ellos creerán. Dios tiene un plan también con ellos, con tus hijos si no están en este lugar, con tu cónyuge si no están en este lugar, con tus nietos si no están en este lugar, con tus padres si no están en este lugar. Pero Dios tiene un plan perfecto con la familia. Dios tiene un plan perfecto con tu familia. Levanta tus manos y ora por ellos. Ora por ellos en esta tarde. Dale gracias a Dios por ellos. Que el Señor tome el control, la autoridad. Si estás viviendo un momento difícil en la economía o en el matrimonio, ora conmigo en esta tarde. Cree por tu milagro. Cree que Dios interviene en medio de ese proceso. Si estás en un momento difícil aún con tus hijos, cree que Dios retorna el corazón de esos hijos hacia Él. O con tu cónyuge, que Dios convence, que Dios levanta, que Dios tiene misericordia, porque es un Dios a favor de la familia. Él la instituyó no para dañar nuestra vida, sino para que disfrutáramos nuestra vida al lado de alguien toda la vida. Esa es la familia. Esa es una iglesia familiar, una iglesia que cree en el matrimonio, una iglesia que cree en los hijos, una iglesia que cree en esta generación. Así es que levanta tus manos y dale gracias a Dios por tu familia. Ora, pide por tu familia, pide por esos hijos, por tu cónyuge en este día. Este es un tiempo de orar por ellos, a favor de nuestra familia. Y creemos lo que ese carcelero creyó, Señor, que seremos salvos nosotros, pero también toda nuestra familia. Levanta tus manos y mientras adoramos, ora por tu familia en esta tarde. Dios está en este lugar y Él nos escucha nuestra oración y nuestro clamor en el nombre de Jesús.